Pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 17 al 19. Y dice así la palabra del Señor: Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como andan los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que se volvieron insensibles, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén, y el Señor bendiga su santa palabra. Si la salvación que recibe el creyente, esta es solo por la fe, la vida del creyente, una vez que ha recibido esta salvación por la fe, es entonces una vida de fe juntamente con las obras, fe y las obras, ¿no? Y las obras en esta vida cristiana son la consecuencia de esta fe, ¿no? Las obras son la puesta en práctica de esta fe, Y esto es algo que el apóstol Pablo estaba insistiendo siempre en sus cartas. Siempre todas ellas tienen este mismo, diseño o patrón, Primeramente enseña, primeramente da la enseñanza, y después en la última parte, la segunda parte, normalmente más breve, pero también importante, da la parte de las obras, ¿no? Las obras que se corresponden a la enseñanza que ha visto, ¿no? Que ha dado antes. Entonces siempre es en este orden. Siempre se comienza por la enseñanza, pero nunca está esta enseñanza a secas, sino que después también viene con la aplicación y con las obras. Y bueno, pues es lo que nos encontramos aquí, ¿verdad? Aquí en la carta a los Efesios. Ya estamos aquí. Ya entramos aquí, ahora, en esta parte práctica, esta parte de exhortación. Y esto mismo lo vemos aquí justamente al principio, ¿no? Esto pues, el pues es como si estuviera diciendo por lo tanto, por consiguiente. A la luz de todo lo que hemos estado viendo, pues entonces tenéis que hacer lo que os voy a decir a continuación, ¿no? Es un por consiguiente, ¿no? Lo que vemos aquí. Y esto es algo que ya el apóstol había dicho, ¿no? En el capítulo 4 del versículo 1, es casi como lo mismo, pero como que comenzara ahí la idea y no la acabase, ¿no? Ahí dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces pues da otra vez enseñanza. Hemos estado viendo en el capítulo 4 enseñanza, y era sobre todo acerca de la iglesia, una enseñanza acerca de la iglesia y de sus dones y de sus ministerios. Entonces dio una especie de pincelada y vuelve a la enseñanza, pero aquí ya retoma otra vez esto mismo con las mismas palabras. Esto pues digo, ¿no? Y ya no lo suelta hasta el final de la carta, ¿no? Entonces Pablo aquí se repite también aquí un poco. Vemos al inicio del versículo 17. Esto pues digo y requiero, ¿no? Digo y redigo. No, digo y requiero. Literalmente es la idea de dar testimonio. Testifico. Es la idea de testifico solemnemente. Voy a decir una cosa muy solemne. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice algo, evidentemente hemos de prestar atención siempre, pero cuando se nos dirige ya de entrada diciendo: esto lo digo solemnemente, pues entonces tenemos que hacer una atención reverente, con mucha reverencia a lo que la palabra de Dios nos dice, porque toda la palabra de Dios es importante, pero esto el Señor lo está subrayando para nosotros. ¿Y qué? Pues entonces lo que nos está diciendo aquí Pablo, la palabra de Dios, es de una enorme importancia, porque tiene que ver con nuestro testimonio como cristianos y como creyentes en este mundo.
el testimonio que hemos de dar, pero que hemos de dar con nuestras vidas. Con nuestras vidas. Está bien dar testimonio de nuestra fe, hablando y evangelizando, etc. Pero aquí está hablando de nuestras vidas, nuestro comportamiento. Y lo que nos viene a decir aquí, hay una separación. Una separación. Hay una división, vemos, en cuanto a la manera de vivir de los creyentes con los no creyentes. Y simplemente entonces los creyentes no podemos vivir como ellos. No podemos vivir como los no creyentes. Y esta es la idea que está, digamos, aquí presidiendo este pasaje, ¿verdad? Esta parte última, esta parte final de la carta a los Efesios, y es un poco la idea que marca todo lo que nos viene después. No podemos vivir como los no creyentes. Y de hecho está hablando de eso, de vivir, de la vida, del comportamiento. Aquí entonces el versículo 17 dice: no andéis más como andan los otros gentiles. Andar, caminar, etcétera, camino. Entonces esto incluso entre los hombres se utiliza en la poesía, por ejemplo, ¿no? Como un sinónimo, como un símbolo de la vida. Está esa famosa poesía, ¿verdad?, que dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Que seguramente, bueno, pues es tan conocida, ¿verdad?, todavía hoy, de Antonio Machado. Bien, caminante, no hay camino, dice, pero en la Escritura también se nos habla de la vida como un camino. Y bueno, no es que no haya un camino, es que hay dos caminos y solo dos caminos. Solo hay dos caminos. Está el camino de la muerte y está el camino de la vida. El camino de la muerte, nos dice Jesús en el Sermón del Monte, es un camino ancho y es un camino por el cual va mucha gente. Y después el camino de la vida es un camino estrecho y son muy pocos los que van por él. Y es el camino de la muerte y el camino de la vida, porque ese es el final de un camino y de otro. Y después hay gente también, como dice en Proverbios, el libro de Proverbios, que le parece que está caminando en un camino de vida, pero en realidad es un camino de muerte, es el camino de muerte. En realidad, solamente entonces hay dos caminos, camino de vida y camino de muerte, y no hay más, ¿verdad? Y el camino de la muerte, ¿por qué es ancho? Porque la gente está cómoda en él, está a sus anchas, ¿no? Y el camino de vida, ¿por qué es estrecha? Pues porque nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Es un camino en el que nos hemos de negar a nosotros mismos, hemos de tomar nuestra cruz, hemos de seguir a Jesús y hemos de crucificar nuestra carne, ¿verdad?, nuestro pecado con todos nuestros deseos y todas nuestras pasiones. Hemos de ponerlo a la muerte. Entonces vemos, es algo que nos cuesta. Es normal. La gente que está en el camino del mundo está a sus anchas porque no tiene nada de esto. Pero el camino de vida es necesario todo esto. Entonces vemos, hay dos caminos, es decir, hay solamente dos maneras de vivir. Y no son lo mismo. El uno y el otro no son lo mismo, no valen lo mismo, no es qué más da lo uno de lo otro, no se puede cambiar, no son intercambiables, etc. Son dos completamente distintos. ¿Por qué? Porque tiene un final uno y tiene un final otro que son completamente distintos. Y bien, entonces son dos caminos completamente diferentes. Y aquí pues nos está diciendo de uno, dice que no andéis como andan más los otros gentiles. Los gentiles
eran en general las naciones, aquellos que no eran judíos, judíos de nacimiento. Pero bueno, la idea aquí, está diciendo los otros gentiles. La mayoría, no vamos a decir todo, pero seguramente la mayoría de los creyentes en la ciudad, en la iglesia de Éfeso, en la carta del Nuevo Testamento, seguramente la mayoría eran todos griegos, o la gran mayoría de ellos, porque le está diciendo, vosotros sois gentiles, ¿no? Sois no judíos. Pero cuando les está diciendo, entonces, que no andéis como los demás gentiles, entonces esto viene a significar como los paganos. Los paganos son las naciones que no son judíos, ¿no? Y que, bueno, pues cada uno sirve a los dioses de sus naciones, ¿no? Y que, pues, tienen sus, comillas, religiones, y tienen sus festivales a sus dioses, y tienen sus costumbres. No viváis más como los paganos. Vosotros antiguamente erais paganos, pero ahora sois cristianos. Dice, no andéis más como los paganos. Y entonces se nos está ahora diciendo, a continuación, nos está describiendo un poco estos paganos. Se nos dice de ellos, en primer lugar, que ellos están, sobre todo, no es lo primero que se nos dice en el versículo 17, pero más adelante, en el versículo 18, se nos dice que están ajenos de la vida de Dios. Los paganos, que no conocen al único Dios verdadero, están ajenos, es decir, sin la vida de Dios. Sin la vida de Dios. Ellos, sí, están alejados porque, pues, no les interesa. Pero es más, no solamente que ellos se han puesto al margen, ¿no? O ellos se han apartado, es que Dios mismo les ha privado de esa vida. Dios mismo ha privado al hombre, al pecador, de esa vida. Y alguien me dirá, pues, ¿cómo eso? Pues lo vemos aquí en Romanos capítulo 1, ¿verdad? También está hablando de los hombres en general, de los paganos, ¿no? Y se nos dice, en capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Porque vemos, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Y dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Afirmando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos, nos está aquí describiendo a los paganos que habían conocido naturalmente a Dios, porque las obras de Dios, la naturaleza da testimonio de que existe Dios, da testimonio de que Él existe y que es todopoderoso. Y lo habían conocido de esta manera, pero no le dieron las gracias, no lo adoraron, no lo sirvieron, y entonces, pues, en vez de ser humildes ante este Dios y, pues, si de alguna manera palpando lo pudieran encontrar o lo pudieran servir correctamente, se envanecieron. Y cada uno, pues, se hizo su propia religión, y cada uno se hizo sus propios dioses. Y entonces uno lo hicieran, pues, con imágenes de aves, otro de cuadrúpedos, otro de cocodrilos y otro de lo que sea, ¿verdad? Y bien, pues entonces el Señor, vemos, ante eso, dice el versículo 24, Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí. Y después también, versículo 26, porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con otros, cometiendo cosas vergonzosas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su error.
Hemos leído pues todos estos versículos un poco largos, ¿no? Porque en realidad vemos lo que leemos aquí en Efesios capítulo 4 es una especie de pequeño resumen de lo que hemos leído aquí en Romanos capítulo 1. Están aquí, pues prácticamente todo lo que nos dice aquí en Romanos está aquí comprimido, ¿no? Por así decirlo, apretado en estos versículos de Efesios capítulo 4. Se nos dice, por lo tanto, que están ajenos porque ellos han rechazado a Dios, pero también Dios los ha rechazado y les ha entregado una mente reprobada. Y les ha dejado entonces una mente para que se hundan más y más en el pecado. Y pecados, además, muy especiales. Está hablando también, sobre todo, de pecados de tipo sexual, como también aquí al final de Efesios capítulo 4. Bien, pues entonces esto es lo que nos dice primeramente de ellos. Están sin la vida de Dios. En Juan capítulo 1 se nos dice que Jesucristo es el verbo, es el logos, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y este verbo, Jesucristo, era la luz. Y la luz era la vida de los hombres. Y la vida resplandece, la luz resplandece en las tinieblas. Pero las tinieblas no lo comprendieron. Y no recibieron entonces esta luz. Y no recibieron entonces a Jesucristo. Jesucristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces es también todas estas ideas que están aquí de trasfondo, ¿verdad? En estos versículos. Bien, pues entonces acerca de estos gentiles, acerca de estos paganos y de su manera de vivir, aquí sobre todo el apóstol va a destacar dos grandes ideas. Uno se centra en su manera de pensar, en su entendimiento, ¿no? Entonces ahora sí, el versículo 17 dicen cuatro cosas o cuatro palabras ahora acerca de ellos, ¿verdad? De este entendimiento. La primera es la vanidad, ¿no? Vanidad de su entendimiento. Para que no andéis más como andan los otros gentiles en la vanidad de su mente, ¿no? Esta palabra que nos suena tanto en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Eclesiastés, ¿no? Vanidad, ¿no? De vanidades, todo es vanidad, ¿no? Entonces, la mente está, pues, entregada a la vanidad. ¿Qué significa? A ver, ellos, su mente, están completamente en las cosas de esta vida. Y la Biblia dice vanidad de vanidades, todo vanidad. En Romanos capítulo 8 se nos dice que el mundo, la creación, está sujeta a la vanidad. Porque todas las cosas de este mundo, aunque sean buenas, están marcadas por la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y no podemos salir de esto. Y entonces, pues, es en ese sentido la vanidad, porque al final, ¿cuál es el provecho que sacamos de esta vida? ¿No? Estás en la carrera, estás corriendo, estás aquí esforzando, y bien, pues sigues corriendo y sigues hasta llegar al final a la meta, bien. Bueno, ha llegado a la meta, ¿y ahora qué? ¿No? Y de eso no queda nada. No queda nada. Entonces, porque la mente solamente piensa en las cosas de aquí abajo, en las cosas de este mundo, que por supuesto que tenemos que trabajar, y por supuesto que tenemos que vivir, y por supuesto que hemos de ocuparnos de las cosas de este mundo, pero la cuestión es poner el corazón en todas estas cosas, como si hubiéramos de tener la vida eterna en ellas, y no la vamos a tener. No la vamos a tener en estas cosas. Entonces tienen el entendimiento, bueno, pues eso, primeramente dice la vanidad de su mente. Después la segunda palabra, ¿no? La primera era vanidad, la segunda es entenebrecido o tinieblas. Vanidad, tinieblas. Y es lo que dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿no? La Biblia compara el entender, el comprender con la luz. Entonces, cuando dice Jesús que Él ha venido para dar a luz a los ciegos, ¿no? Y la palabra, ¿no? Es para que ellos comprendan la palabra del Señor, comprendan las cosas de Dios, comprendan el Evangelio. Todos tenemos, pues, los ojos, ¿no? La vista, y bueno, pues vemos por medio de ello, pero vemos que la vista no ve por ella sola. Vemos gracias a ¿qué? A que hay la luz del sol, si no, no vemos nada. Así pues, Jesucristo y Dios es la luz del mundo, ¿no? Bien, pues entonces nosotros tenemos ojos, pero la cuestión es que
el no creer o no recibir a Jesucristo y su palabra, entonces es estar ciego. Es estar ciego. Porque no estás recibiendo la palabra, no estás recibiendo la luz del mundo. Los ojos entonces están oscurecidos. A ellos no entra ninguna luz, ¿no? Entonces es también lo que dice en Juan capítulo 1, ¿no? Que Jesucristo, el Verbo, Él era la luz y la vida de los hombres. Pero la gente que está, los paganos, ¿no? Que están ajenos de la vida de Dios y que tienen esa mente llena de la vanidad de este mundo, no lo ven. Están oscurecidos, están en tinieblas, ¿no? Y bien, es por eso que la gente a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. A la palabra de Dios le dices los mandamientos de Dios y se escandalizan, ¿no? Y después a lo malo dicen, oh, qué bien, ¿no? Somos libres, ¿no? Hagamos lo que queramos, ¿no? Hasta el punto de ir completamente en contra de la palabra de Dios o en contra de los mandamientos de Dios. A eso hemos llegado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen los ojos completamente oscurecidos, entenebrecidos, andan en tinieblas, ¿sabes? Porque no reciben la luz de la palabra. ¿Y todo eso por qué? Juan capítulo 1 nos lo dice también. Porque amaron más las tinieblas. Les gustan las tinieblas. ¿Qué le vamos a hacer? Les gusta, ¿por qué? Porque les gusta el pecado. Les gusta el pecado que hacen. Eso ya lo veremos al final, ¿no? Pero nos quedamos con eso, ¿no? También está ligado a su vida. Está ligado, entonces, a lo que ellos tienen en el corazón, ¿verdad? La tercera palabra que nos dice aquí es ignorancia. Primera, vanidad. Segundo, tinieblas. Tercera, ignorancia. Por la ignorancia que hay en ellos. Ignorancia, no conocen a Dios y no conocen su santa palabra. Por mucho que ellos pues digan discursos y tienen sus religiones, no conocen a Dios vivo y verdadero. Y si les hablas, les suena todo muy extraño. Y si les hablas, pues lo mismo se te ponen a reír. Si te habla, pues le entra a él a lo mejor una sensación de incomodidad, como que un poco repelús, y se pone tenso cuando le hablas de Dios y de su palabra, ¿no? Les parece todo esto penoso muchas veces, ¿no? Y muchas veces también se ríen. Entonces están en la ignorancia, no conocen verdaderamente a Dios. Y la cuarta palabra, hemos dicho vanidad, hemos dicho tinieblas, hemos dicho también ignorancia, y las cuartas es dureza, la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón, ¿no? Aquí la idea es que su corazón es una piedra, ¿no? Y la palabra de Dios es una semilla. ¿Se puede plantar una semilla en una piedra? ¿Verdad que no? Imposible, ¿no? La semilla, la palabra, se planta en un corazón. En un corazón, sí, en un campo de tierra, y ese campo de tierra además tiene que estar regado, tiene que estar también un poco preparado, quitado de las malezas, etcétera, etcétera, para que esa semilla brote, ¿no? Porque si no, la van a ahogar, ¿no? Bien, pues entonces, esa es el estado de la gente que no conoce a Dios. Su corazón es una piedra para la palabra de Dios. No les plantan la palabra, ¿por qué? Porque está endurecido. Está endurecido. Y todo lo demás tiene que ver, vemos, que ellos están en tinieblas, que ellos no comprenden, que ellos no quieren, están en endurecimiento de corazón. Y ese es el estado de los paganos. Entonces, esta es la gran primera sección en cuanto a su entendimiento, su manera de pensar. Pero ahora viene la segunda, que es su vida. Es su vida, ¿verdad? Y es lo que dice a partir del versículo 19. Después que se volvieron insensibles, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda clase de impureza. Se volvieron insensibles. Aquí la idea de la palabra original es curioso, porque es una palabra que significa literalmente lejos del dolor. Están lejos del dolor, ¿no? Si te duele algo, ¿no? Y te duele mucho, al final acabas yendo al médico, ¿verdad? Y te hacen las pruebas, etcétera, y a lo mejor ven que tienes una enfermedad, ¿no?
Pero si tienes la enfermedad y por lo que sea no sientes el dolor, esa enfermedad va haciendo su curso y al final pues acaba contigo. Esta es una idea. También es la idea de que, bueno, pues estás poniendo un cuadro, te das con el martillo en el dedo y bueno, pues te duele pero bueno, la idea es que te golpeas, ¿no? Y no sientes nada. Y esto es también lo que ocurre porque el Señor nos ha dado la conciencia. El Señor nos ha dado la conciencia y cuando estamos transgrediendo los mandamientos de Dios, la conciencia nos avisa y la conciencia nos lo dice y nos acusa, ¿verdad? Pero a base de mucho pecar, entonces la conciencia al final se vuelve insensible. Esto es como el beber, ¿no? El beber alcohol. Al principio, te tomas un medio vasito de vino y te pones un poco ya entonado. Y después ya, conforme vas bebiendo, ya tienes que beber más, y más, y más, y más. Y después ya son 3, 4 vasos, una botella, ¿verdad? Es lo mismo, pero con el pecado. Te vuelves insensible. Tu alma tolera el pecado. Va tolerando el pecado. Y no ve ningún problema al final en eso, ¿verdad? Bien, pues entonces eso es que ellos primero se han vuelto insensibles a fuerza de mucho pecar y entonces dice se entregan a sí mismos y es también entonces lo que hemos visto en Romanos capítulo 1, se entregan a la lujuria, ¿verdad? A todo tipo de pecados y está sobre todo hablando de la impureza sexual y está hablando también de la fornicación. Y está hablando también aquí del adulterio. Y está hablando aquí también de las fiestas. Está hablando también, como hemos visto ahí en Romanos 1, de los pecados, de los hombres que se echan con hombres, las mujeres que están con las mujeres, que es algo también tan corriente y normalizado hoy en día, ¿verdad? Bien, pues entonces es curioso, ¿no? Que esto es algo que se repite una y otra vez en la historia. Y eso es lo que estamos hoy en día, ¿verdad? Eso es lo que estamos hoy en día, es lo que mueve el mundo, la de millones que mueve todo esto, ¿verdad? En prostitución, en pornografía, etcétera, 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 ¿no? Y es lo que en realidad están enseñando a nuestros hijos, ¿no? Para que sean también consumidores y para que ellos también hagan lo mismo, ¿no? Y cada vez entonces se están iniciando en este mundo, digamos, a una edad más temprana, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el final de todo esto? Que la gente al final acaba completamente obsesionada por estas cosas, acaba completamente enferma, que no sale de ahí. Y bueno, pues al final es una vida completamente miserable, porque se vuelven esclavos de eso, ¿no? Esclavos del sexo. Es una cosa realmente penosa, ¿no? Toda esclavitud es mala, pero convertirse en esclavos del sexo es realmente algo lamentable. Porque dice que acaban cometiendo estas cosas con avidez. Avidez, la idea es la palabra misma para codicia. Siempre más, y nunca te sacia, siempre más, ¿no? No importa con cuántos sean, ¿no? No importa, siempre más. Entonces, este es el estado miserable de la gente sin Dios. Y esta es la manera de vivir de los paganos antiguos y de los paganos modernos y de los paganos de hoy en día. Y nos dice aquí la palabra de Dios, vuestra manera de vivir como creyentes no ha de ser como la de los paganos, ni tampoco, por supuesto, vuestro entendimiento ni vuestra fe es la misma que la manera de pensar de ellos, ¿no? O de no pensar. Entonces, si hemos conocido al Señor, tenemos la luz de Dios, tenemos la vida de Dios, no somos ajenos a Dios, ¿no? Si somos hijos de Dios, no lo somos, ¿verdad? Y conocemos al Señor y su palabra, y bueno, pues ha habido ese cambio, ¿verdad? Ese cambio
de antes éramos creyentes, antes éramos como los demás paganos, pero ahora estamos en el Señor. Y bien, pues nosotros antes podíamos estar presos de las mismas pasiones y podíamos ser antes también esclavos de distintas pasiones y deleites y placeres y todo lo demás. Vivíamos para eso, para el placer, ¿verdad? Vivíamos de vacaciones en vacaciones y todo lo demás nos importaba nada, ¿verdad? Vivíamos para el pecado, porque amábamos el pecado. Amábamos el pecado porque esa era nuestra vida. Pero ahora, bueno, pues si somos creyentes, eso no es así. Porque hemos sido comprados para ser de Cristo, para vivir para Él, ¿verdad? Si somos de Cristo, antes éramos esclavos. Pero si somos de Cristo, Él nos ha hecho libres. Él nos ha liberado al precio de su sangre. Entonces, ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de vivir entonces aquí como creyentes? El apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice, en el capítulo 6 y en el versículo 12, le dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna. Evidentemente, no está hablando aquí del pecado. Las cosas que son el pecado, que son en contra de los mandamientos de Dios, nunca nos son lícitos. Está hablando de las cosas de este mundo. Todas no son lícitas a priori, pero hemos de ver si nos vienen a nosotros bien, si nos convienen, sí o no. Podemos usar de este mundo como queramos, pero dice, no te dejes dominar por ninguna de ellas. Entonces no hemos de dejarnos dominar, ¿verdad? Nuestro corazón ha de estar en nuestra mano. Nosotros hemos de tener el control de nuestro corazón. Evidentemente, por la gracia de Dios, sí. Pero hemos de tener el control de nuestra vida y de nuestra manera de vivir, ¿no? Que esto más o menos lo hago. Bueno, pues bien, de acuerdo. Pero, a ver, miremos. Es fácil hablar así generalmente, pero mejor entonces ir a los ejemplos pequeños. Porque si no lo cumplimos en lo pequeño, ¿cómo lo vamos a hacer en general para toda nuestra vida? Por ejemplo, hemos hablado de la copa de vino, ¿verdad? Bueno, no hay ningún problema en tomarse una copa de vino, ¿no? En la comida, ¿no? Pero, cuidado, que solamente sea una. Si puede ser media, que no sea una segunda. Y que no sea una tercera, lo mismo con el postre o con cualquier otra cosa, ¿no? De los placeres de la mesa, ¿no? Hemos de tener en nuestra vida, nuestro apetito, digamos, el control de él. Si no lo tenemos, ¿cómo vamos a tener el control de todo lo demás? ¿No? Lo mismo con nuestra boca. Lo que decimos o no decimos, ¿verdad? Hemos de tener el control para no decir todo lo que se nos pasa por la cabeza o todo lo que quisiéramos decir, ¿no? De este o del otro, ¿no? No, hemos de controlar lo que decimos, ¿verdad? Y bien, pues entonces, hemos sobre todo cuidar nuestra conciencia. Cuidar nuestra conciencia, porque vemos que se insensibiliza rápidamente. Si nos acostumbramos a un pecado, la conciencia se va a acostumbrar a él. Y ya no va a dar señales de alarma. Hemos de cuidar nuestra conciencia, cultivarla, hemos de estar mirando nuestra vida, viendo si realmente hemos pecado en esto o en lo otro. ¿Para qué? Para que si hemos pecado lo confesemos al Señor, pidamos el perdón del Señor, ¿no? Y bien, todo esto ¿para qué? Para que vivamos como creyentes y para que no vivamos como paganos. Porque, hermanos, el mundo está lleno. El mundo está lleno de cristianos, comillas, que viven como paganos. Que piensan que simplemente porque ya fueron bautizados de pequeñitos, ya son cristianos. Que fueron bautizados de pequeñitos en la Iglesia Católica Romana y todos los que prácticamente en nuestra sociedad lo son. ¿Y cómo viven? ¿Cómo viven? Están haciendo exactamente esto que estamos diciendo, como paganos. Sancionado además por esta iglesia, que dice, no hace falta más. Tú, si has sido bautizado, tú ya eres salvo, a no ser que no rompas con nosotros. Si rompes con nosotros, pues entonces sí tendrás problema. Pero si no, a ver, si te mueres, pues te vas al purgatorio, pero unas cuantas misas, ¿no? Y
unos cuantos años haciendo misa y te sacaban del purgatorio sin problema. ¿Qué preocupación tiene la gente por su vida? ¿Qué preocupación? Si creen o no verdaderamente en la palabra de Dios. Si se les ha enseñado también a creer y a seguir adorando a las divinidades de antes de ser cristianos. Es un paganismo, digamos, un poco cristianizado, ¿no? Entonces, bueno, hemos de hacer atención porque es muy fácil criticar a los papistas, es muy fácil criticar a los católicos romanos, pero cuidado que no vaya a ser este el caso en el que acabamos nosotros pensando que, bueno, yo voy al culto y ya está, ¿no? O yo tengo la Biblia en mi casa y ya está, ¿no? Y vivo, pues, como los demás. Y no me acuerdo de la palabra de Dios o del Señor. Para nada. Debemos de hacer atención, porque el pecado es muy astuto y se podría acabar también en ese sentido. Entonces, no hemos de marchar entonces, hermanos, en ese camino, que es un camino de muerte. No es un camino de vida. A la gente le podrá parecer que es el camino recto, ¿no? Porque es el que toda la vida hemos vivido, ¿no? Es nuestra tradición, nuestra manera de ser, pero es un camino de muerte. Y estar en el camino de vida, uno se tiene que salir de él, media vuelta, y salir de él. Entonces, hemos de no marchar en ese camino, sino marchar en el camino angosto, estrecho, que conduce a la vida eterna. Y esto ha de ser claro para los demás. Ha de ser claro para los demás que hemos salido de ese camino de muerte. Y ha de ser claro para los demás que estamos en el camino de vida. Y ha de ser claro para nosotros mismos, ¿no? Antes sí, nosotros vivíamos como eso, pero ya no quiero saber nada. No quiero saber nada de mi antigua vida. Yo eso ya lo repudio. Eso ya no quiero saber nada y solamente lo quiero vivir lo contrario. Hacer lo contrario. Vivir para Dios. Pues hermanos, que sea así con todos nosotros. Pongamos esto en el corazón para que tengamos un testimonio claro ante los demás. Ante los demás que tienen a lo mejor nombre de cristianos y que viven como paganos. Nosotros vivamos como realmente luz del mundo y siendo luminares del mundo y alumbrando también para que puedan los demás salirse de este camino de muerte al camino de la vida y de la verdad de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén.